Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. Hoy es 27. Ok, dígame por ahí, ¿qué fue el último que vimos? Les puse helada. ¿Qué fue? Sí, maestro, nos puso helada. Bueno, ok. Mm, 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 mm. Las cámaras, muchachas. Muchachos. Gracias. Hoy vamos a ver, pongan el título. ADA 5, propiedades periódicas. ADA 5, propiedades periódicas. A ver que esta ADA igual es sumamente sencilla. Y lo único que hay que hacer es leer una tablita y saber restar. Eso es todo lo que hay que hacer. Igual la acabamos en 2 días y a partir de ahí, pues nos dedicamos a revisar las tareas por alumno. Y si queda alguna duda, pues lo podemos revisar. Voy a pasar lista el día de hoy. Hoy es 27. Ya saben, responden con su nombre, por favor. De nuevo, por cierto, si no lo dije, de nuevo, buenos días. Espero estén todos bien. Y pues, que esta semana nos vaya bien a todos. Frida Yulisa, Presente. Aranza Lisset, Presente. Carlos Jaret, Diego Arón, Claudia Paulina, Paulina, presente. Ruelas, Johan Irak, Johan presente. okay, Evelyn, Sandy Evelyn, Javier Ignacio, Evelyn Esmeralda, Esmeralda presente.
Gracias. Fernanda Isabel. Fernanda presente. Alejandra Saraí. Alejandra presente. Natasha Viridiana. Natasha presente. Said Anuar. Said presente. Alonso Fernando. Gabriel Ernesto. Fernando presente. Brian Isaac. Gabriel presente, maestro. A ver, Alonso Fernando llegó. Sí, presente. Ah, ok, perfecto. Gabriel Ernesto, Brian Isaac, ok. Francis Amairani. Carolina Esperanza. Carolina presente, maestro. Perfecto. Amairani, ok, Amairani ya lo vi igual. Carolina ya está. Oscar Fabián. Stephanie Isabel. Stephanie presente. Vanessa Elide. Elide. Presente. Vanessa presente. Vanessa, ok. Valeria. May Esparza. Andrick. Rafael Santiago. Laila Omar. Ángela Isabel. Ortega Marrufo. Ángela presente. Ana Paula. Beth Noemí. Alejandra Isabel. Alejandra presente. Ivette presente. Ok, ok. Gracias, Isabel. Gracias, Isabel. Michelle Guadalupe Presente. y Fernanda de Los Ángeles. Llegó Fernanda. Ok, entonces pongan de título a las 5 propiedades periódicas. Pongan de subtítulo electronegatividad. Electronegatividad. ¿Cuál era el título, maestro? Electronegatividad. Electronegatividad. Pero ese es el título. O sea, ese es el subtítulo. El título del ADA es propiedades periódicas. Ok, gracias, maestro. Dale. Y como le dije, de subtítulo, electronegatividad. Les voy a dictar, obviamente. Digo, esta ADA es muy rápida, muy sencilla. El ADA difícil era el ADA 3. Hay que revisar todavía. Les digo, acabamos las ADAs y a partir de ahí, durante la clase vamos a seguir revisando. Les voy a ir diciendo sus calificaciones. ¿Vale? Ok. Porque recuerden que deben estar llenando su bitácora. No sé si lo están haciendo en este grupo, pero deberían estarlo haciendo. Bueno, electronegatividad. Es la fuerza de atracción. Es la fuerza de atracción que ejerce un átomo. Es la fuerza de atracción que ejerce un átomo sobre los electrones de otro. Los valores de punto y seguido. Los valores de electronegatividad los valores de electronegatividad
los valores de electronegatividad de los átomos, los valores de electronegatividad de los átomos determinan el tipo de enlace que se formará en una molécula. Determina Determina el tipo de enlace que se formará en una molécula. Ok, punto y seguido. La diferencia entre las electronegatividades la diferencia entre las electronegatividades se puede determinar la diferencia de electronegatividades se puede determinar entre paréntesis convencionalmente, entre paréntesis convencionalmente, con la escala de, la verdad es que les voy a mostrar cómo se escribe, porque con la escala de Linus Pauling. ¿Está? ¿Ya lo pueden ver? Con la escala de Linus Pauling. ¿Ok? ¿Lo pueden ver o no? Sí. Ok, Claudia. Gracias, Claudia. Entonces, copian esto. Esta es la escala de Linus Pauling. Esta es la escala como tal. Cópianlo y copien esa tabla. Y vamos a trabajar con esto. Es muy sencillo este ejercicio, estos temas, de verdad. Igual y lo acabamos todo hoy y mañana es su hora y nos dedicamos a calificar y a repasar para su examen la siguiente semana. Recuerden que tiene un examen al final del corte y podemos ir repasando y practicando conforme vayan pasando las clases. Entonces, con calma. Entonces, cópienlo, me avisan cuando hayan copiado todo. Voy a acercarlo porque luego como que no se alcanza a ver. Uy, no tanto.
¿Me avisan, por favor? Yo ya, profe. Ya, maestro. Ok, vamos a dar 2 minutos más. 8:18. Ya terminé, profe. ¿Recuerdan la tabla periódica que de link? Les pasé un link con una tabla periódica interactiva. ¿Ok? Vamos ahorita. Bueno, realmente hay a ver, permítame. Ok. No, vamos a trabajar con la tabla. No con esa tabla, vamos a trabajar con esta. Entonces voy a subir a Classroom. Vean, se la acaba de subir a Classroom a ustedes. ¿Ok? Voy a dejar de proyectar esto ya que ya lo copiaron. Y les voy a proyectar la tabla. Ustedes ya lo tienen. Ahí. En el Classroom. Sin embargo, se los voy a proyectar ahorita. Y pues como ya tienen todo lo demás, pues ya lo copiaron, pues podemos resolverlo así. ¿Me avisan cuando puedan verlo? ¿Ya lo pueden ver? Sí, profe, ya se ve. Sí, profe. Ok. Miren primero los apuntes que ya tienen. Les dice los apuntes que la escala de Linus Pauling, pues si se dan cuenta, es como una tablita, ¿no? Les dice iónico. ¿A qué se refiere con iónico? Es el tipo de enlace que se va a formar. Pero como dice lo que les acaba de dictar, depende de la diferencia de electronegatividades de entre los elementos. Por ejemplo, si yo tengo un elemento, dos elementos, les hago la resta de elementos, o sea, de sus valores, y resulta que el resultado de la resta es mayor a 1.7, el resultado, el enlace que van a formar, por el cual van a estar unidos estos elementos, es un enlace iónico. ¿Ok? Si
Por ejemplo, yo hago la misma diferencia, pero la resta me queda entre 1.7 y 0.4. Quiere decir que la molécula va a estar unida por enlaces covalentes polar. ¿Ok? Y si la diferencia entre la resta de los elementos es inferior a 0.4, el enlace que se va a formar es covalente no polar. ¿Ok? Entonces, solamente es analizar eso. ¿Ok? Abajo les dejé una tabla con unos ejemplos. La primera columna dice compuesto, la segunda columna dice DE, que es diferencia de electronegatividad, a eso me refiero ahí. Y por último, el tipo de enlace, ¿no? Quiere decir que una vez que hagan la diferencia, pues ahí van a encontrar, ahí van a acomodar el tipo de enlace que se formó. Así de fácil y sencillo. Entonces, yo les pregunto. Ahora bien, la tablita, la tabla de electronegatividades, que es esta que tengo acá. Las electronegatividades, si se fijan, tiene una tendencia, mientras más arriba y más a la derecha se encuentre el elemento, mayor electronegatividad va a tener. Fíjense cómo más o menos tiene esa tendencia. Mientras más arriba y más a la derecha, apúntenlo, mayor electronegatividad va a tener un elemento. ¿Ok? Mientras más arriba y más a la derecha. Bueno, con flechitas si quieren. Ahora bien, fíjense que en cada uno de estos elementos que aparecen acá, les dice, ya no aparece que masa atómica o que número atómico, ya no les aparecen sus datos, les aparece un valor numérico. Ese valor numérico corresponde a la electronegatividad que tiene un elemento. ¿Ok? Obviamente tras esto hay cálculos más, más avanzados para poder determinar esos valores. ¿Ok? Pero bueno. Por ejemplo, alguien que me diga el cobre, ¿cuánto es su electronegatividad? Cobre Cu. ¿Cuánto es su electronegatividad? A ver, Brian. 1,9. Ok, esa coma, gracias Brian, que era justamente lo que quería que me dijeras. Esa coma no es coma para nosotros es el punto. ¿Ok? Entonces es 1.9. Para la plata también es 1.9, para el cadmio 1.7, para el germanio 1.8, para el manganeso 1.5, para el tecnecio 1.9, para el hierro 1.8. Es punto, ¿ok? No es coma. Que allá aparezca punto es otra cosa, pero que allá aparezca coma es otra cosa, pero es punto, ¿ok? ¿Queda claro eso? Para todos. Si llegan a confundir en esos datos, sorry, es tacha y se acabó su tarea ahí. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a manejar esto? Ahora, pues sí, ya que comprendimos cómo se maneja la tabla, cómo está formado, qué número nos dice, pues solamente es dar, según la tabla que aparece allí, el compuesto de tipo de valencia, de enlace, perdón, pues es indicar propiamente qué tipo de enlace se va a formar. Para eso, pues es agarrar los datos de cada elemento que aparece ahí y pues hacer la resta, ¿no? Y dependiendo del resultado, vemos en la escala que está arriba y vemos qué tipo de enlace se forma. Muy sencillo. ¿Cuál es el primer compuesto que aparece ahí? ¿Quién me lo puede decir? ¿Descargaron la tabla del Classroom? ¿Sí? Ok. Entonces voy a la tabla otra vez. Sí, vamos a ver. Ok. Está la escala acá. Este no cambia, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el primer compuesto que me aparece en la tabla?
Es una que todos ya se saben. ¿Cuál es? A ver. El hidrógeno. No, compuesto. ¿El H2O? El H2O. ¿El H2O qué es? Agua, ¿no? Es el agua. Muy bien. Bueno. ¿Qué valores vamos a tomar? Primero que nada, tienen que observar una cosa. Aquí como dicen, diferencia de electronegatividad. Siempre al mayor, al elemento mayor, le van a restar el elemento menor. Perdón. Se refiere, pero eso se refiere a la electronegatividad, al valor de la electronegatividad mayor, le van a restar siempre el menor. Siempre es así. ¿Ok? Siempre es así. Entonces van a ir a la tabla y van a ver cuál elemento tiene mayor electronegatividad, el hidrógeno o el oxígeno. ¿Cuánto tiene el hidrógeno? 2.1. 2.1. ¿Y el oxígeno cuánto tiene? 3.5. ¿Cuál es mayor? El oxígeno. Entonces 3.5 menos, ¿cuánto? 2.1. 2.1. ¿Esto cuánto me va a dar? 1.4. 1.4. Tipo de enlace. ¿Qué dice la escala de Pauling? ¿Cuál creen que cae? ¿En cuál categoría cae? Covalente ¿Qué tipo de enlace? polar. ¿Es covalente polar? Covalente polar dice que es entre 1.57 y 0.4. ¿Por qué no es enlace covalente no polar? Porque no es inferior Porque a no llega. 0.4. Exactamente, hay que aprender a leer la tabla y tener comprensión lectora. Muy bien. Es covalente polar porque la escala para covalente polar dice entre 1.7 y 0.4. Y la otra dice, en covalente no polar, les dice inferior a 0.4. No te lo está determinando tal cual, pero ahí está. ¿Ok? De hecho, si ustedes se fijan, arriba dice diferencia superior o igual a 1.7. Si es 1.7, ¿qué sería el enlace? ¿Covalente polar o iónico? Iónico. Sería iónico. Comprensión lectora. Muy bien, chavos, los felicito. Entonces, esto es covalente polar. Ojo, vean cómo este 2 en ningún momento intervino en la electronegatividad. ¿Ok? En ningún momento. Si ustedes multiplican algo por 2, eso pues ya, de hecho van a perder ese ejercicio. ¿Ok? Les estoy diciendo, este 2 de acá no interviene en la electronegatividad, es simplemente la resta del valor de los elementos, del valor de los valores de los elementos que intervienen en la molécula, tal cual. No hay nada más. ¿Queda claro? Ok. Sí, maestro. Sí, maestro. Perfecto. Vamos con el siguiente. Bromo. Búsquenlo. ¿Cuánto vale? Do- 2.8. Ese vale el uno. Sí, profesor, 2.8. 2.8, ok. 2.8. Oigan, pero ¿qué le voy a restar al bromo? ¿Cómo creen que queda esto? El 2 que tiene de su... ¿Pero qué les tengo dicho ahorita? ¿Qué justamente les acaba de decir? El 2 interviene. ¿Qué pasó, Brian? El 2 interviene. Yo creo, maestro, que se resta
por sí mismo, ¿no? Se resta a sí mismo, efectivamente. Sí, porque digamos que el 2 está diciendo que son dos partículas, ¿no? No exactamente, pero ¿No? la teoría dice que se resta a sí mismo. No tanto porque sean dos. Puede ser un elemento o tres y aún así se va a restar a sí mismo. ¿Ok? Más bien, por definición, quedaría en cero. ¿Ok? Pero para fines prácticos se pone 2.8 menos 2.8. ¿Ok? Realmente no interviene ese 2, pero bueno, así se podría entender. Entonces, ¿qué enlace sería? Covalente Covalente no no polar. polar. Efectivamente. ¿Ok? Siguiente. Ustedes me van a decir los cálculos nada más. Los valores, ¿cuánto sería? ¿Qué le voy a restar a qué? 0.9 menos 3.0. Así iría la resta. 3.0 menos 0.9. Recuerden, al mayor le resto el menor, por lo tanto, siempre va a dar números positivos. Si me da un número negativo, algo están haciendo mal. Ojo, se lo estoy diciendo y está grabado. Ok. ¿Cómo queda la resta? Igual a 2.1. ¿Qué tipo de enlace es entonces? Iónico. Iónico. ¿Ok? Iónico. Ah, iónico. Ok. Continúen los demás y al final me dicen qué es cada uno. Continúen. Cuando lo tengan, me dicen más, ya lo tengo.
Ya acabé, profe. A ver, coméntanos cómo queda la resta del siguiente elemento. Va 2.5 menos 2.5 que es igual a 0 y su tipo de enlace sería covalente no polar. Perfecto. Siguiente, ¿cómo te quedaría? Y su resta sería 3.0 menos 2.1 que sería igual a 0.9 y su tipo de enlace sería covalente polar. Perfecto. Último. La resta sería 2.8 y menos 0.8 que es igual a 2 y sería iónico. Perfecto. Ahí lo tienen. Era claro lo sencillo que es este ejercicio. Sí, maestro. Sí, profe. Bastante, ¿no? Está más fácil este que el anterior. Sí, profe. Que la anterior, perdón. La del anterior, la del anterior. Ok. Pues sí, les dije que estas hadas estaban muy sencillas, salvo el hada 3, que es la única que se puede medio complicar, ¿no? De todas maneras, les digo, no, terminamos esta hada y calificamos las hadas. De hecho, lo vamos a hacer durante las clases, ¿no? Entonces, si en algún punto sienten que les fue mal o ven que les fue mal en el hada 4, 3, pues no se preocupen, se recuperan con las demás hadas. Entonces, vamos a llevarlo con calma. Ya vieron que esta hada prácticamente ya vimos la mitad. Entonces voy a guardar esto y vamos a ver la siguiente parte. Bueno, te voy a enseñar algo. Ah, ok. Ajá. Ahí vamos a esto. Avisan cuando puedan verlo. Ya, profe. Ya. Ok. Chicos, si tienen audio. ¿Tienen audio? Sí, maestro. Ok, perfecto. Es un video muy corto, más para terminar de El enlace entender. químico puede ser covalente no polar, covalente polar o iónico, dependiendo de la diferencia de electronegatividad de los átomos que están unidos por el enlace. Veamos tres ejemplos. En este primero tenemos la sustancia monóxido de carbono, formada por un átomo de carbono y uno de oxígeno. Si conocemos los valores de electronegatividad que están reportados en la tabla periódica, entonces podemos hallar la diferencia entre estos dos valores. En este caso tendríamos que hallar el resultado entre 3.5 y 2.5, que son las electronegatividades respectivas de los átomos que forman esta sustancia. El resultado nos da igual a 1. Lo que hacemos es traer ese resultado a este esquema,
vemos que cae en este rango, por lo tanto el enlace que une al carbono y al oxígeno es de tipo covalente polar. En ese segundo ejemplo, encontremos entonces de qué tipo es el enlace que une al potasio y al bromo en esta sustancia tipo sal llamada bromuro de potasio, con los valores de electronegatividad reportados por la tabla periódica, que son 0.8 para el potasio y 2.8 para el bromo. Procedemos de manera similar. Restamos 2.8 menos 0.8 y encontramos el resultado de esta diferencia. Nos da un resultado igual a 2. Traemos el resultado al esquema y nos da en este rango. Por lo tanto, el enlace que une el átomo de potasio y el bromo en esta sustancia es de tipo iónico. Y en este tercer ejemplo tenemos al oxígeno molecular, sustancia formada por dos átomos de oxígeno unidos entre sí, con el valor de electronegatividad del oxígeno, que es de 3.5, reportado por la tabla periódica. Tenemos entonces que esos dos átomos, cada uno de ellos aporta una electronegatividad de 3.5, y al hallar la diferencia encontramos un resultado de 0. Por lo tanto, nos da en este extremo. El enlace entonces que une los dos átomos de oxígeno en esta molécula es de tipo covalente, no polar o apolar. Hasta pronto y gracias por preferir. ¿Se entendió, no? Ok. Sí, maestro. Vamos a ver esta última. Tarda un poquito más esta. ¿Me avisan cuando puedan verlo? Sí, maestro. Los enlaces que mantienen a los átomos juntos en compuestos se denominan fuerzas intramoleculares. Los tres principales tipos de fuerzas intramoleculares son los enlaces iónicos, los enlaces covalentes y los enlaces metálicos. Este video se centrará en los enlaces covalentes. Los enlaces iónicos y los metálicos serán presentados en sus propios videos. Los enlaces covalentes son estables debido a que los átomos enlazados alcanzan una configuración de gas noble al compartir electrones. El nombre covalente ya sugiere que los átomos comparten sus electrones de valencia. Podemos mostrarlo mediante un diagrama de puntos de Lewis. El fluoruro de hidrógeno, HF, es una molécula con un enlace covalente simple formado entre dos átomos. El flúor posee 7 electrones de valencia y el hidrógeno 1. Al compartir 2 electrones en un enlace, ahora el hidrógeno posee 2 electrones de valencia y tiene la misma configuración de electrones que el gas noble helio. El flúor tiene ahora 8 electrones de valencia y posee la misma configuración de electrones que el gas noble neón. En el diagrama podemos reemplazar esos 2 electrones compartidos por una línea simple, que representa el enlace covalente simple. En ocasiones, 2 átomos comparten más de 2 electrones, en el caso de un enlace covalente doble o triple. Podemos ver un ejemplo de ello en el dióxido de carbono, CO2. La estructura de puntos de Lewis se ve así. El carbono posee 4 electrones de valencia y el oxígeno 6.
El carbono necesita 4 electrones más para alcanzar la configuración de un gas noble. El oxígeno necesita 2 para lograrlo. Esto se puede conseguir si el átomo de carbono forma 2 enlaces dobles con cada átomo de oxígeno. Podemos reemplazar los 2 pares de electrones compartidos en el diagrama con 2 líneas rectas, que representan el doble enlace. Si son idénticos, los 2 átomos en un enlace covalente poseen exactamente la misma electronegatividad el uno con el otro. Clic aquí para aprender más sobre electronegatividad. El enlace entre estos átomos idénticos se denomina enlace covalente no polar. Por ejemplo, el hidrógeno existe en la naturaleza como una molécula diatómica, el H2. Los 2 átomos de hidrógeno tiran de igual manera en el par de electrones compartidos en el enlace, con lo cual no hay direccionalidad o polaridad en el enlace. Compara esta situación con los enlaces en una molécula polar, como la del agua, H2O. El oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno, por lo cual los electrones en los enlaces covalentes pasan mayor cantidad de tiempo alrededor del oxígeno que del hidrógeno. A esta despareja forma de compartir electrones la denominamos enlace covalente polar. Fíjate que esto deriva en que la molécula de agua sea polar en su conjunto. Un lado de la molécula es más negativa que el otro lado. Se utiliza una letra delta minúscula para mostrar la carga parcial negativa en el átomo de oxígeno y la carga parcial positiva en los átomos de hidrógeno. Utilizamos esta notación con la delta para distinguir estas cargas parciales de las cargas totales que tienen los iones. Puede que te confundas entre las moléculas que contienen enlaces covalentes polares y las que son polares en su conjunto. El agua es ambas cosas. Posee enlaces polares y es una molécula polar en su conjunto, debido a que un extremo de su molécula es levemente positivo y el otro extremo es levemente negativo. Eso es como resultado de los enlaces covalentes que mantienen junta a la molécula de agua. Pero veamos la molécula de tetracloruro de carbono, CCl4. El cloro es más electronegativo que el carbono, por lo cual esta molécula tiene 4 enlaces covalentes polares. Podrías pensar que añadiendo 4 enlaces juntos, esta molécula se volvería muy polar. Pero en la realidad, cuando veas la estructura tridimensional, notarás que los 4 enlaces apuntan en 4 direcciones opuestas, con lo cual se cancelan entre ellas. No encontrarás un lado del CCl4 que sea más negativo o positivo que otro, con lo cual el tetracloruro de carbono en su conjunto es una molécula no polar. Por lo general, los químicos miden la polaridad de un enlace utilizando la escala establecida por Linus Pauling. Si las electronegatividades relativas de los 2 átomos enlazados difieren en menos de 0,4 en la escala de Pauling, el enlace es considerado covalente no polar. Si la diferencia en las electronegatividades relativas está entre 0,4 y 1,7, se lo denomina un enlace covalente polar. Y si las electronegatividades difieren en más de 1,7, se tratará de un enlace iónico. Tal como sucede con la mayoría de los enlaces iónicos, ¿los enlaces covalentes son separados por el agua? Algunos sí, otros no. Por ejemplo, la sacarosa, C12H22O11, que es el azúcar de mesa, es una molécula con átomos que se mantienen juntos mediante enlaces covalentes. Si pones sacarosa u otros azúcares en agua, los enlaces covalentes permanecen intactos y la solución de agua y azúcar no conduce electricidad, como sí lo hace una solución de agua y sal. En contrapartida, los ácidos como el HCl, ácido hidroclórico, son compuestos covalentes que rápidamente se separan en iones H positivo y Cl negativo, por lo cual sí conducen la electricidad. A estas sustancias que se ionizan cuando se disuelven las llamamos electrolitos. Actúan de esta manera la mayoría de las sales, ácidos y bases solubles. Pese a que algunos enlaces covalentes pueden separarse en el agua, son considerados enlaces fuertes. Los enlaces iónicos son fuertes también. En otro video vamos a comparar sus fuerzas relativas. Ok. Queda más o menos... Vean que en el mismo video mencionan la escala que hemos estado manejando, entonces pues vamos por buen camino, ¿no? Pues vamos a dejarlo hasta acá por hoy.
Mañana terminamos lo que es el ADA. 11:50. Y a lo mejor su ADA, que era a lo mejor para el viernes también. Y el miércoles o la tercera clase de la semana vemos otra cosa. Ah, no, su ADA sería el jueves, perdón. Vale. Nos vemos entonces la siguiente clase. Un gusto verles. Éxito en el resto del día. Hasta luego, maestro, que tenga un bonito día. Cuídense mucho.